Entramos rápidamente a la palabra de Dios y voy a tratar de ser breve. La palabra clave es tratar. Voy a tratar de ser breve en este día. Continuamos con la serie que le hemos llamado Pelea. Mira el que está a tu lado y dile pelea. Continuamos con esta serie que le hemos llamado Pelea. Y el tema de hoy es luchando contra las ofensas. Luchando contra las ofensas. Y quiero leer dos versículos en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. La Nueva Traducción Viviente dice, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Si lo puedes buscar, Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice, esfuércese por vivir una vida en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Ahora quiero que busques en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 1. Libro de Lucas capítulo 17, versículo 1. La palabra dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre, alguien diga siempre, siempre habrá tentaciones para pecar. Pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Yo quiero orar, quiero que inclines tu rostro ahí donde está. Señor Jesús, Padre Santo, nos encomendamos a ti en este momento para que tú unges mis labios, Dios. Hay un mensaje que tú quieres traer a tu pueblo, Dios, y mi oración es que este mensaje pueda ser entendido, Dios, y pueda ser recibido como que viene directamente de tu boca, Señor. Recibimos lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Luchando con las ofensas. Si hay algo que nosotros nos enfrentamos a diario, si hay una pelea que tenemos a diario, es que cada uno de nosotros luchamos con esto de las ofensas. Y yo vengo a decirte que a pesar de que es una realidad que todos vivimos, tú necesitas entender que siempre, alguien diga siempre va a haber algo o va a haber alguien que te va a ofender. ¿Sabías? Siempre va a haber algo, va a haber alguien que te va a ofender. Por eso fue que Jesús le dijo a sus discípulos que era imposible vivir la vida sin malos ratos. Jesús le estaba diciendo a los discípulos que era imposible vivir la vida sin que vengan tropiezos, que era imposible pasar por esta vida sin nosotros sufrir ofensas. Quiere decir que la pregunta no es si alguien te va a ofender. La pregunta no es si va a pasar o no. La pregunta es ¿cuándo va a pasar? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? En algún momento alguien te va a ofender. En algún momento alguien te va a atentar. En algún momento alguien te va a robar la paz. Quizás esta mañana alguien te robó la paz. No mires para el lado, por favor. Pero en algún momento alguien va a ofendernos, en algún momento vamos a pasar un mal rato. Y Jesús mientras habla con los discípulos, Él se lo advierte, le dice, esto va a suceder siempre, prepárense de antemano. El secreto de cómo nosotros lidiar con las ofensas es estar preparado para cuando la ofensa llegue. Por más que tú te cuides, por más que tú digas, yo me voy a alejar de la gente, por más que tú te digas, yo me voy a encerrar en este cuarto, en algún momento va a llegar una ofensa a tu vida. Quiere decir que todos los días nosotros luchamos con esto. Lo que pasa es que muchos de nosotros pretendemos que esto no es una lucha para nosotros, pero la verdad es que todos los días luchamos con algún tipo de ofensa, todos los días luchamos con algún tipo de tropiezo, algún tipo de tentación. Cuando hablamos de la palabra ofensa en el original griego significa una trampa. Una trampa, ¿cuántos saben lo que es una trampa? La palabra ofensa en el original griego significa una trampa. Todos los días enfrentamos trampas. Y muchas veces caemos en esa trampa. ¿Qué es ofenderse? Qué fácil nos ofendemos a veces, ¿verdad? ¿Alguien aquí reconoce eso, que es fácil ofendernos? Hay gente que son más sensitivas que otras. ¿Podemos ser sinceros hoy?
Hay gente que son más sensitivas con otras cuando hablamos de ofendernos y recibir las ofensas. Este Día de las Madres, la verdad es que muchas familias lidian con esta situación de las ofensas. Dentro de las familias hay situaciones de ofensas, hay situaciones de molestia dentro de la familia. Todos los días luchamos con ofensas. Aquí nadie puede pretender en el día de hoy que no estás lidiando con algún tipo de ofensa en tu vida. ¿Qué es ofenderse? Ofenderse es cuando tú percibes una acción en tu contra. Cuando tú percibes una acción que te han lastimado. Y tú quedas ofendido. Y tú quedas, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que me hagan esto a mí? ¿Cómo es posible que me hayan tratado de esta manera? ¿Alguien ha estado ahí alguna vez? Todos hemos estado ahí. Yo necesito que tú seas sincero hoy en este día. Yo necesito que tú abras tu mente y tú entiendas la lucha que tenemos con las ofensas. Hay dos tipos de personas ofendidas. Hay dos tipos y este salón está lleno de gente ofendida hoy. Yo quiero que tú entiendas que este salón está lleno de gente ofendida. Pero hay dos tipos de gente ofendida. Está la gente que han sido ofendidos porque han sido tratados injustamente. Eso es un tipo de personas ofendidas. Y está el que cree que ha sido tratado injustamente. ¿Alguien entiende eso? Está el que ha sido tratado injustamente y está el que cree que ha sido tratado injustamente. Y esto sucede todo el tiempo. Y esto sucede en todo lugar. Y esto sucede todos los días. Estamos luchando con ofensas que recibimos y ofensas que nosotros damos. Todos los días nos enfrentamos en toda situación, en todo escenario de la vida. Nos enfrentamos a ofensas en la iglesia. ¿Cuántos se enfrentan a ofensas en la iglesia? Claro que nos ofendemos en la iglesia. Mira cómo dice Proverbios, mira lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 19. Proverbios capítulo 18, versículo 19 dice que un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Alguien diga, wow. Un amigo ofendido es más difícil recuperarlo. Ese es el peligro de las ofensas. Dice que las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Por eso las ofensas son tan dañinas a veces. Por eso tenemos que ser intencionales con las ofensas. Por eso yo necesito que tú entiendas que todos sufrimos y pasamos por momentos de ofensas, donde somos ofendidos o ofendimos a alguien. En algún lugar de esa situación tú te encuentras en el día de hoy. Y el peligro de la ofensa es lo que dice en Proverbios 18, 19, que dice que un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada. Y en la iglesia nos ofendemos. Sí, en la iglesia nos ofendemos. Yo sé que a veces pretendemos llegar a la iglesia y esperamos que esto sea perfecto y que esto sea un pequeño cielo y que esto aquí nadie ofende a nadie. Pero podemos ser sinceros hoy, podemos ser sinceros. En la iglesia también hay ofensas. Hay gente que se ofende porque no le dieron el puesto que ellos pensaban que tenían que tener en la iglesia. Hay gente que se ofende por eso. Hay gente que se ofenden porque no le dan el reconocimiento que ellos pensaban que necesitaban. Hay gente que se ofenden en la iglesia porque le pasaron por el lado y no lo saludaron. Hay gente que se ofende por eso. Necesito que todos me miren acá, por favor, acá. I'm right here. Hay gente que se ofende cuando te corrigen y te ofendes porque no fueron sensibles contigo y se ofenden. O porque no fueron justos contigo y nos ofendemos. Hay gente que se ofenden con el programa de la iglesia porque el programa o el predicador o el líder no cumple con las expectativas que ellos esperan y terminan ofendidos por eso. Las ofensas, también luchamos con la ofensa dentro de la iglesia. Hay gente que se ofenden cuando reconocen a los demás y no los reconocen a ellos como ellos piensan que deben ser reconocidos.
Dentro de la iglesia hay gente que se ofenden cuando perciben que hay un favoritismo con alguien y a mí ni siquiera se dan cuenta que yo estoy aquí y quedo ofendido. A diario nosotros enfrentamos ofensas en el matrimonio. Mira, aquí, right here. Ofensas en el matrimonio. Cuando hay una expectativa del cónyuge que a veces ni se han expresado y nos ofendemos. Cuando hay ofensas dentro del matrimonio, cuando hay palabras y acciones desagradables dentro de nuestras conversaciones en el matrimonio, hay ofensas que nosotros sufrimos en el matrimonio cuando hay falta de amor, cuando hay falta de respeto, y eso marca a nosotros nuestro corazón y quedamos ofendidos. Cuando ponen a la familia y a los hijos por encima del cónyuge y está la esposa o el esposo totalmente ofendido porque no me dan la importancia que yo necesito. Hay ofensas en toda área de nuestra vida, en nuestra casa, cuando los padres se sienten ofendidos por la falta de respeto de los niños. No, cada día, por eso te digo que cada uno de nosotros enfrentamos algún tipo de ofensa. Los niños se ofenden en las casas cuando se sienten que no son amados por sus padres, cuando los niños se sienten que están siendo tratados injustamente y crecemos con esa ofensa. Ofensas en el trabajo. Cuando los empleados no cumplen con las regulaciones del trabajo y los que están encargados quedan ofendidos y quedan marcados y quedan de mal humor. Cuando el jefe trata a los empleados injustamente y salimos y llegamos a nuestra casa ofendidos. Cuando hay una mentalidad que esto es mío, que esto es mi derecho y esto es lo que yo tengo que proclamar en mi trabajo. Quiero decirte esto porque yo necesito que tú entiendas en este día que cada uno de nosotros enfrentamos ofensas de alguna manera u otra. Jesús dijo que siempre nos vamos a enfrentar a situaciones que van a tratar de ofendernos. El problema es que a veces vivimos como que a mí nada me ofende. ¿Has conocido a alguien así? Que dice, no, yo no me ofendo fácil. Y el problema no es que no nos ofendemos, el problema es que escondemos las ofensas. Hay un propósito por el cual las ofensas existen. Y tú dirás, pastor, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permite las ofensas? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Por qué Dios permite que esto suceda dentro de la casa de Dios? ¿Por qué Dios permite que suceda dentro de la familia, dentro del trabajo, de nuestra vida cotidiana? Hay dos perspectivas acerca de la ofensa. Yo tengo malas noticias para ti, que no hay manera de escaparte de las ofensas. En algún momento alguien te va a ofender. En algún momento alguien te va a pisar el callo. En algún momento alguien te va a pasar por el lado y no te saludó, sea a propósito o sea que se le pasó por alto. En algún momento vas a enfrentar estas situaciones. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? ¿Qué hacemos con las ofensas? Hay dos perspectivas. Dos perspectivas. Está la perspectiva de Jesús, la perspectiva que Jesús tiene acerca de las ofensas. Y cuando Jesús habla acerca de las ofensas, Jesús le está diciendo a los discípulos, yo necesito que ustedes entiendan que van a haber momentos, que van a haber gente que te van a ofender, que van a haber gente que te van a sacar por el techo, como dicen en el barrio mío, que van a haber gente que te van a retar tu carácter. Y la perspectiva de Jesús, que Jesús le dijo a sus discípulos, le dice, la ofensa, cuando recibas ofensa, míralo como una oportunidad para crecer en gracia. ¿Cuántos están listos para ver las ofensas como una oportunidad? ¿Cuántos están listos para ver las ofensas como una oportunidad? Como una oportunidad para crecer en la gracia de Dios, para mostrar la misericordia de Dios. Cuando miramos la perspectiva de Jesús, Jesús ve las ofensas, le dice, yo necesito que tú veas las ofensas como una oportunidad de dar lo que Dios te ha dado a ti. ¿Cuántos han recibido mucho de Dios? ¿Cuántos han recibido perdón de Dios? Misericordia de Dios, amor de Dios. Pues las ofensas, Jesús dice, tómalo como una oportunidad para tú mostrar lo que tú has recibido de Dios. ¿Alguien está tomando notas? ¿Cómo nosotros lidiamos con las ofensas?
Míralo, Jesús dice número 3, como una oportunidad para crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Yo quiero crecer. Yo quiero ser un mejor creyente, yo quiero ser un mejor padre, yo quiero ser un mejor esposo. Y ¿sabes qué? Las ofensas me dan y te dan a ti una oportunidad para tu crecer. Una oportunidad, número 4, una oportunidad para tú practicar y manejarlo correctamente. Esto tiene que ver mucho con cómo nosotros practicamos. A veces la gente me dice, pastor, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo es que tú lidias con ciertas situaciones? No fue que yo nací así, no fue que yo tomé un curso para manejar diferentes situaciones. Fue que un día yo decidí practicar ciertas cosas con ciertas situaciones. ¿Y sabes qué? Las ofensas me ayudaron a mí a practicar cómo manejo esto, cómo practico la paciencia, cómo practico el amor, cómo practico la misericordia en un momento donde yo me siento ofendido. Y Jesús le está diciendo a los discípulos, si ustedes van a ser mis discípulos, yo necesito que nosotros comencemos estando claros en esto, de que van a recibir ofensas. Pero yo necesito que tú veas las ofensas como una oportunidad para crecer, una oportunidad para dar lo que Dios te ha dado, una oportunidad para tú madurar y una oportunidad para tú aprender a manejarlo. Pero hay un mundo que tiene otra perspectiva de lo que son las ofensas. ¿Cuántos saben que la cultura mira las ofensas de una manera diferente? ¿Cuántos saben que la cultura y el mundo lidia con las ofensas de una manera que quizás no es la mejor para resolver situaciones? Hay un enemigo que tiene una perspectiva, hay un mundo que tiene una perspectiva y a veces se nos hace más fácil abrazar las perspectivas del mundo que las perspectivas de Jesús. Alguien diga ouch. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mira lo que dice la Biblia, dice: cuídense unos a otros. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Yo escuché a alguien decir que gente herida hiere gente. ¿Escuchaste eso? Gente herida hiere gente. Y la palabra me está diciendo, cuídate de que una ofensa no se convierta en una raíz venenosa que cause daño no solamente a ti, sino que cause daño a los demás. Por eso yo vengo a animarte a que tú mires estas ofensas, que tú aprendas a mirarlas de la perspectiva de Jesús. Mi oración en esta noche, Señor, que Misión La Cosecha aprenda, Dios, a mirar las ofensas de tu perspectiva y no la perspectiva del mundo. Porque la perspectiva del mundo no solamente te hace daño a ti, sino que le hace daño a los demás. Y el enemigo usa eso para que tú vivas en amargura, para que tú vivas en depresión, para que tú vivas en ansiedad, para que tú vivas en tristeza. Y ese no es el propósito de Dios para la iglesia. Ese no era el propósito de Dios, de Jesús para sus discípulos. Y a veces permitimos que las ofensas, el enemigo las use para frustrar el llamado que Dios tiene sobre nosotros. Hay personas que no han alcanzado su propósito por una ofensa. La pregunta es, entonces, pastor, ¿cómo nosotros respondemos a esta ofensa? ¿Cómo nosotros reaccionamos? Porque ¿cuántos saben que las ofensas molestan? Molestan, ¿verdad? ¿Verdad que a veces le roban el sueño a uno? Y a veces las ofensas son expertas creando conversaciones en nuestra mente. Y a veces preparamos discursos, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado que yo hago un discurso y la próxima que lo vea, esto es lo que le voy a decir. Y a veces nos paramos frente al espejo y lo practicamos y todo. No, yo tengo que ser firme para que él sepa que yo estoy en serio. Y esa es la perspectiva del mundo.
Esa es la perspectiva del mundo. Si algo que yo quiero que tú aprendas en cómo nosotros enfrentar las ofensas, y mi oración es, iglesia, que tú estés abrazando este mensaje y entendiendo que todos pasamos por esto. Si tú estás aquí sentado diciendo, no, eso no es para mí, tú estás viviendo en abnegación. Tú estás tapando el cielo con la mano. Porque la verdad es que todos pasamos por situaciones que nos sentimos ofendidos. Y la palabra me dice, como creyente, me dice qué hacer con esas ofensas, qué hacer con esos sentimientos, qué hacer con esas raíces de amargura. Si algo que yo quiero que tú aprendas en el día de hoy es que ofenderse es una decisión que tú tomas. Es fácil decir, pastor, me ofendieron. Y si tú vienes a donde mí a decirme, pastor, me ofendieron, yo voy a decirte, no te ofendieron, tú decidiste ofenderte. Porque sentirme ofendido, escucha bien, si algo que tú puedes salir de aquí, si lo puedes escribir, si lo puedes poner en la nevera, si lo puedes poner en el espejo del baño, escribe esto: la ofensa es una decisión personal, es tu decisión. Ofenderse es una decisión. Mira lo que dice en Proverbios 19, versículo 11. Proverbios 19, versículo 11, dice que las personas sensatas no pierden los estribos. Más bien se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. ¿Cuántos quieren ser sensatos? Deja ver las manos de los que quieren ser sensatos. Levanta las manos. Las personas sensatas, si tú quieres ser sensato, aprende a practicar. Yo quisiera decirte que hay un curso para tú lograr esto. Yo quisiera decirte que vayas a una página web donde hay una lista de instrucciones. Pero la verdad es que lo que tú necesitas hacer es comenzar a ver las ofensas de la perspectiva de Jesús. Comenzar a ver las ofensas como oportunidades. Oportunidades para crecer, oportunidades para madurar, oportunidades. Y si tú quieres crecer, pues entonces las ofensas, te estoy diciendo que la ofensa te va a dar ese empuje para tú crecer tu carácter, para tú practicar amor, para tú practicar misericordia. ¿Cuántos quieren practicar? Ahora tienen miedo a practicar. Pero la práctica es lo que te va a llevar a ese nivel, a ese lugar de Proverbios capítulo 19 versículo 11, donde dice que las personas sensatas no pierden los estribos, sino que se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Lo primero que tienes que hacer, para los que están tomando notas, y ya vamos a ir cerrando, y quiero darte esta lista, no voy a entrar muy en profundo, pero si estás tomando notas, escribe esto. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que tú has sido ofendido. Y esto suena más fácil, es más fácil decirlo que hacerlo. Porque la reacción de la gente, primera, cuando yo me acerco y yo trabajo con gente a menudo, y lo primero que dice, no, pastor, yo estoy bien, yo no estoy ofendido, pero más que te lo digo para que lo sepas. Pero yo no estoy ofendido porque yo soy muy maduro. Y ahí cometemos el primer error. Escucha bien, iglesia. Y yo sé que suena gracioso, pero ahí cometemos el primer error, porque ahí es que cae la semilla de esa raíz venenosa, porque no reconocemos, y si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos madurar, nosotros tenemos que comenzar a practicar esto y a entender, y nosotros reconocer que sí fuiste ofendido, que sí te sentiste mal, que sí te gustaría, tú quieres manejar la situación. Lo primero que tienes que reconocer es que fuiste ofendido. No lo escondas. No lo descartes. Acepta que estás ofendido. No hay nada malo con ofenderse. Yo vengo a decirte hoy que las ofensas no son malas. Las ofensas son una puerta de oportunidad para tú crecer.
Y cuando nosotros comenzamos a ver las ofensas de la perspectiva de Jesús, no vamos a tener problema nosotros reconociendo que fuimos ofendidos. Porque cuando tú vengas a donde mí o vayas a donde alguien, a donde un hermano y te diga, he sido ofendido, tú le estás diciendo, se me acaba de presentar una oportunidad para yo crecer y madurar. ¿Cuántos entienden eso? No te engañes a ti mismo, por favor. Cuando recibas la ofensa, decide qué tú vas a hacer. Te dije ahorita que ser ofendido es una decisión. Tú decides qué vas a hacer. Tú decides si lo vas a pasar por alto o si vas a atender la situación. Número 2. ¿Qué hacemos con las ofensas? ¿Cuál debe ser mi actitud? Después que tú reconoces que has sido ofendido y que tú decides qué vas a hacer con esa ofensa. Número 2, reconoce tu propia viga de tu ojo. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Los que conocen Biblia. Reconoce tu propia viga en tu ojo. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5 dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo? Cuando tú tienes un tronco, me encanta la traducción viviente, dice, cuando tú tienes un tronco en el tuyo. ¿Cómo puedes pensar decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Y el versículo 5 dice, hipócrita. 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 Esta palabra es fuerte, ¿verdad? Pero dice, primero quita el tronco de tu ojo. ¿Alguien puede hacerse así, sacarte el tronco de su ojo? Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Wow, wow. ¿Sabe qué me dice eso? Eso me dice que yo tampoco soy fácil. Eso debe decirte a ti que tú tampoco eres fácil. Eso debe recordarte a ti que tú también ofendes gentes. Eso debe decirte a ti que tú también a veces eres piedra de tropiezo para otra gente. Pero qué fácil se nos hace verlo en el que está al lado nuestro. Qué fácil se nos hace ver en el cónyuge de nuestro matrimonio. Qué fácil se nos hace verlo en el jefe del trabajo. Qué fácil se nos hace verlo en el empleado que tenemos en el trabajo. Pero Jesús te dice, si ustedes van a ser mis discípulos, yo necesito empezar aclarando algo y que ustedes necesitan entender que ustedes tampoco son fáciles. También ustedes tienen actitudes incorrectas. Yo tengo actitudes incorrectas. Por lo tanto, Jesús dice, asume la responsabilidad de tus acciones. Antes de tú juzgar las acciones de tu hermano, Jesús dice, asume la responsabilidad tuya de tus acciones. Yo tengo que reconocer que hay cosas que yo hago que ofenden gente. Yo tengo que reconocer que hay cosas que yo hago que ofende a mis hijas, que ofende a mi esposa. Y yo tengo que entender que cuando yo recibo una ofensa, yo tengo que entender que esa ofensa debe despertar un pensamiento y decirme, oh, así es que se siente la gente cuando yo los ofendo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? En vez de reaccionar y comenzar a juzgar las acciones, porque a veces en las ofensas, cuando somos ofendidos, lo primero, nuestra acción es juzgar la acción de la persona. Me pasó por el lado y no me saludó. Y yo sé que él me vio. Yo sé que él me vio. Y no sabe que ese día esa persona se levantó con un ojo que no veía bien y a lo mejor no lo vio de este lado.
o no sabe que iba a una emergencia, quizás iba de emergencia para el baño, no tenía, alguien ha estado ahí que no tiene ni un segundo para parar. Pero juzgamos la acción sin saber las circunstancias. Y tenemos que entender cuando lleguen, yo necesito que tú entiendas que cuando tú salgas de aquí hoy, que todas esas ofensas que lleguen a tu vida, que en vez de tú juzgar las acciones, que tú te mires a ti mismo y tú digas, oh, así es que yo hago sentir la gente. ¿Cómo yo puedo crecer con esto? Yo debo cambiar, yo debo tener más cuidado con la gente, porque yo sé que esto no se siente bien. Y cuando comenzamos a mirar las ofensas de esa manera, sucede lo que Jesús decía, comenzamos a crecer y comenzamos a madurar. Y comenzamos a manejar las ofensas de diferentes maneras. Número 3, ¿qué hacemos con las ofensas? Hazle caso a las palabras de Jesús. Cuando tú recibas una ofensa, no juzgues los motivos de la persona. No juzgues las acciones. No juzgue las acciones de las personas. Cada cual, hay momentos que hay motivos, hay situaciones hay personas que explotaron en un momento porque están pasando por una situación difícil. Y todos pasamos por momentos difíciles y reaccionamos en manera que no tenemos que reaccionar. Antes de tú juzgar la acción de esa persona, mira los motivos. Quizás esa persona acaba de tener una situación en su familia. Quizás esa persona acaba de perder su hogar y en una reacción que tuvo de acuerdo a la circunstancia que está viviendo. Y nosotros queremos juzgar el corazón por una circunstancia temporera. Aprendamos a mirar las ofensas para nuestro crecimiento y para la edificación. Las ofensas son oportunidades. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. No juzgue a los demás. Mateo 7, versículo 1 y 2. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No te enfoques en la acción de la persona. Enfócate en su corazón. Comienza a hacerte preguntas: ¿por qué habrá reaccionado así? ¿Qué le estará sucediendo? Son oportunidades, y cuando tú empiezas a ver las ofensas como oportunidades, tú vas a ver cómo vamos a comenzar a sanar heridas. Tú vas a ver cómo Dios va a comenzar a usar tus ofensas para sanar la herida de otro, porque tus ojos serán abiertos. Vaya a la persona, trate con ella. Trate con la persona. Mateo capítulo 18, hay unas instrucciones específicas de cómo nosotros lidiar con nuestras ofensas. Y tú debes llevarte esto y debes estudiarlo y debes manejarlo de esta manera. Nunca dejes que una ofensa se convierta en una raíz de amargura, una raíz venenosa que te hace daño a ti, le hace daño a tu matrimonio, le hace daño a tus hijos, le hace daño a tu iglesia, le hace daño a tu trabajo, le hace daño a tu vida personal. Mateo 18, versículos 15 al 17, y vamos a cerrar con esto. Quiero que tú veas estas instrucciones tan claras de la Biblia que dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. Porque los 2 o 3 testigos pueden confirmar todo lo que te digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano. Y no pierdas el sueño. No te amargues la vida por eso. Si la persona no quiso aceptar, dice: trátalo como un pagano y como un corrupto cobrador de impuestos. ¿Cuántos llenaron los taxes ya? Jesús está diciendo: hay maneras de manejarlo, pero no pierdas el sueño ni te envenenes por situaciones que están supuestos promoverte, no para quitarte. Aprende a perdonar. Aprende a perdonar y deja lo demás, déjaselo en las manos de Dios.
¿Cuántos están listos para perdonar? Pastor, yo sé que es difícil, pero esto se hace con práctica. Y yo voy a orar por ti hoy porque yo quiero que tú encuentres las fuerzas para tú comenzar a practicar esto. Y si tú eres de esas personas que son fácilmente ofendidos, yo quiero orar por ti hoy para que Dios te cambie la perspectiva de lo que son las ofensas. ¿Qué tal si estamos de pies? Y yo quiero abrir el altar en este día. Yo quiero abrir el altar porque a veces nosotros somos nuestro peor enemigo. A veces nosotros estamos lidiando con ofensas de años atrás. Ofensas de algo que una persona me dijo o de algo que una persona no me dijo. Y ¿sabes qué? La persona ya quizás se olvidó, la persona quizás ni se dio de cuenta y tú todavía estás ahí luchando con una ofensa que quiere promoverte, pero tú no has visto la perspectiva de Jesús y la ofensa te está destruyendo. Y yo sé que muchos de nosotros necesitamos esa fuerza del Espíritu de Dios para nosotros vencer y nosotros entender y abrazar estas ofensas. Y yo quiero abrir el altar en este día. Si tú quieres llegar a ese nivel de servirle a Dios, a ese nivel donde tú sabes que tú puedes vencer no con tus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Yo quiero orar por ti este día. El altar está abierto.